casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, primeramente gracias a Dios por la oportunidad, porque Él es el que nos da la salud. Pero también a Harold y el liderazgo de la iglesia, la confianza de estar por aquí compartiendo la palabra del Señor. Tengo una asignación para la casa y pues para que usted entienda dónde estoy, le voy a hablar brevemente de quién soy. Luis Chipatecua, 61 años, casado por 40, padre de 3 hijos. Jesse, 40, ya me hizo abuelo. Luego está María Angélica, casada con guatemalteco, sirviendo en México y Guatemala. Y la última chica, Diana, casada también con un americano, con Steve, y todos sirviendo al Señor. Rolo de nacimiento, rendí mi corazón, hice clic con el Señor en el 73, 28 de enero del 73, y el Señor cambió mi condición y puso mis pies sobre la roca y me ha hecho embajador a las naciones en el proceso. Vine aquí a la costa por una asignación, comencé en Cartagena y bueno, estamos aquí contentos de verdad. El apóstol Randy y bueno, platicando ahí con Harold, Semillas allá en Bogotá y todos esos hombres pues han impartido algo en mi vida. Yo soy producto de una serie de mentores, de personas que tuvieron paciencia, que creyeron en mí, que me aportaron un ejemplo, una palabra, una exhortación, una regañada, un ánimo, una provocación, que me dieron el espacio, que creyeron en mí, por eso estoy aquí para compartir una palabra con ustedes. Sí. Bueno, vamos a fluir, a ver qué tanto podemos hacer. Qué bendición, aleluya. Bueno, vamos a buscar el fundamento, vamos a leer un par de escrituras. Quiero hablar sobre el poder del legado, el poder del legado. Y usted puede ya ir buscando Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 31, vamos a hablar sobre el poder del legado. ¿Qué es un legado? Un legado es una herencia que usted transfiere, es algo que tú valorizas y desea pasárselo a la próxima generación. Repita conmigo, yo debo dejar un legado. Hay personas que en su legado, en su herencia, lo que dejan son deudas, lo que dejan son malos ejemplos. ¿Cómo quiere usted ser recordado cuando estén en su funeral? He estado en funerales donde los padres no quieren ir al funeral del papá. Dice porque maltrató a mi mamá, tuvo muchas mujeres, un irresponsable, y no asisten al funeral. O hay veces que he estado en funerales donde se le pide a la familia, a los hijos, a las nueras, que si quieren decir alguna palabra de su papá, dice, no, pues para pasar a hablar mal del muerto yo mejor me quedo sentado, no tengo nada que decir, porque ese personaje solo hizo maldades en su proceso. Y hay otras personas que he estado en otros funerales que la niña, la nietecita pasó tercera generación y decía, yo no me puedo comunicar mucho con mi papá por el idioma allá en los Estados Unidos, porque teníamos diferencia de lenguaje, pero yo vi cómo mi papá ayudó a mi abuela y a mi mamá, y estoy para decir que no hablaba mucho con mi abuelo, pero me caía re bien, me gustaba ir a la casa de mi abuelo. Qué interesante, ¿verdad? De poder nosotros transferir lo que hemos recibido. Es muy importante el mensaje que voy a dar ahora, porque esta tiene que ver con la casa. Esta es una casa generacional. Y déjenme le explico, voy a poner el fundamento. Ya vamos a ir al texto, busque Deuteronomio. Dios trabaja, hay un patrón de conducta, hay una forma, un operandus que Dios tiene. Dios no improvisa, Él tiene una forma de trabajar a través de todos los testamentos, de las dispensaciones, de los pactos. Y Dios trabaja por revelación. Levante su mano así. Revelación, es decir, Dios baja algo de ella, gracias, y te lo baja, es revelación. Revelación quiere decir que Dios
te ilumina el sentido, te quita la venda de los ojos, te prende el foco. Espero que todos traigan un foco. Entonces Dios te da revelación, pero Dios trabaja también por relación. De ahí viene la palabra religión, es poner dos cosas que se habían desatado, religar, y lo que lo había separado era el pecado. Entonces Dios viene y lo conecta de nuevo, un clic. Entonces Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para tener algo que relacionarse, algo en común para vincularse con nosotros. Una persona que vivió las mismas experiencias que nosotros, le cobraban renta o pagó mortgage o ¿cómo se dice? La renta, porque vivió en una casa, pero fue una persona que si venció el sistema, nosotros lo podemos vencer también. Entonces nosotros nos relacionamos. El cristianismo es no solamente revelacional, sino relacional. Y casi tenemos más problema con la relación que con la revelación, porque vienen los problemitas interpersonales. Pero Dios trabaja también por generación. Vamos a repetir el ejercicio para que no se le olvide, porque a veces una ilustración habla más que 1000 palabras. Diga revelación. Diga relación. Y diga generación. Y ahí es donde quiero concentrarme en esta mañana, esa es mi asignación, hablarles de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo está presente entre nosotros. Cuando Él se revela, Él dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Dios no está interesado solamente en salvarla a usted. Dios está interesado en salvar tu casa. Y por eso desde el principio se lo dice. Dice, para que no agarren malas ideas. Yo quiero que tú seas salva para que a través de tu testimonio sea salvo toda tu casa. Entonces Dios lo aclara. Dice, yo vengo por ti, pero le estoy echando ojo a tu familia. Y Él dice que tu hijo y tus nietos hasta la tercera y cuarta generación el pacto se consolide. Dice, ¿vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien, vamos a poner el texto ahora, vamos a ir al fundamento. Vamos a ir a Deuteronomio 31. Deuteronomio capítulo 31, ahí está registrado la historia de Moisés cuando está haciendo su transferencia a Josué. Dije Deuteronomio capítulo 31. Y fue Moisés y habló estas palabras. Deuteronomio 31:2, y dijo: este día soy de la edad de 120 años. Y descubrió una verdad este caballero, dijo: y no puedo más. Él se dio cuenta que no era eterno el caballero. Ni puedo entrar más ni salir más. Por eso el Señor me ha dicho que debo encontrar un sucesor, un discípulo, que debo dejar un legado, que debo dejar una herencia. ¿Y qué hace en el versículo 7 entonces? Para poder cumplir el propósito de Dios, llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová me juró a mí y a los abuelos. Cuando hablamos del legado, nos damos cuenta en la palabra de Dios que es transferir lo que hemos recibido. Diga, yo soy receptor de la gracia de Dios. Lo que decía el pastor, yo soy un vaso de barro, pero mi plusvalía vale por el oro que tengo dentro. Dios puso el oro en vasos de barro. Entonces te quiero decir, no te enfoques en el vaso, porque por muy lindo que esté, por muy marca de ropa que traiga, por mucho Chanel que se ponga, siempre seguirá siendo barro. Lo que te da plusvalía es el oro que está en ti, la naturaleza impartida en el nacimiento de Dios por el Espíritu Santo es lo que te sube. Si no, seguiría siendo un drogadicto, un mujeriego, un borracho, un don nadie. Pero Dios cambió mi identidad y me ha dado propósito y destino. Entonces yo soy receptor de su gracia, pero no solamente
Dios me lo quiere dar para que yo me quede con Él, sino que ahora yo soy un transmisor de su naturaleza. Diga, transmisor. Es decir, yo soy como el micrófono. Está ampliando mi voz. Este aparatito está ampliando mi voz. De la misma manera, tú eres un aparatito que tiene la naturaleza para que tú la puedas transmitir. Y lo que estamos transmitiendo no es una religión o un culto, estamos transmitiendo una naturaleza. Somos participantes de la naturaleza de Dios. Y lo que estamos esperando es heredar un reino. Yo no busco llegar al cielo. Yo no busco de entrar a la tierra prometida, yo estoy buscando al que lo prometió. O sea, de nada me serviría llegar al cielo si ahí no está el que me lo prometió. Yo estoy detrás de Jesús, no de la tierra prometida. ¿A quién le gusta llegar a la casa y que no esté la mamá? Yo hace aproximadamente 5 años no venía a Colombia porque después de que falleció mi padre, ya Colombia perdió el interés que me mantenía motivado a venir todos los años a verlo. Entonces no era el terruño geográfico, eran las personas que vivían en él. Entonces lo que estamos buscando no es un cielo y una tierra prometida. Sí, son parte del paquete, pero lo que queremos es encontrarnos con el que lo prometió, con Jesús de Nazaret. Dele un aplauso al Señor. Cuando hablamos de transferir, diga transferir. Para mí esto no es un púlpito, es un salón de clase, por eso quiero interacción con ustedes. Gracias. Cuando hablamos de transferir, no es fácil transferir. Tenemos en el caso de la Biblia varios ejemplos donde fracasaron. Ejemplos en la Biblia donde se fracasó la transferencia. Por ejemplo, Dios escogió al rey Saúl y le dijo, tú vas a ser rey. Tú y tu casa van a ser rey, pero por el mal trabajo que hizo Saúl, el rey Saúl, perdió su legado y no pudo heredárselo a sus hijos. Por lo menos hubiera reinado Jonathan, pero el viejo se lo llevó a la muerte juntamente con él. Por el mismo error del papá, el muchacho terminó muerto. Espero que haya leído la Biblia, porque yo no doy sermones, suelto principios. Por eso venga el próximo domingo para que el pastor lo sermonee. Es un chiste. El otro hijo que podía haber heredado era Mefibosé, el muchachito pero tampoco heredó, inclusive terminó en el basurero por culpa de su padre. De ahí la importancia de que nosotros hagamos nuestra labor a fin de que lo que Dios depositó en nosotros se consolide en la tercera y la cuarta generación. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces hay específicos casos en la Biblia donde se fracasó. Entonces si ellos fracasaron, diga ellos, o sea, los de la Biblia, hay la posibilidad que usted también fracase si no hace la tarea. Porque esto no es un producto de la magia, que usted tiene la lamparita y lo toca y le salen los 3 deseos. Si usted no suda la camiseta, si usted no entra en los procesos de Dios, si usted no sigue el diseño de Dios, no importa que usted haga, la segunda generación no se consolida, menos la tercera y la cuarta. Entonces, cuando hablamos de un legado, usted debe pensar qué es lo que usted va a dejar. Algunos dejan casas, otros dejan negocios, otros dejan deudas, otros dejan valores. Yo quiero dejar a Cristo y todo lo demás. Pero entre menos preparación usted le ponga a la entrega del legado, más rápido se pierde. Mire, en el mundo nos enseña, conoce la vida de artistas o presidentes o gente rica que por no haber preparado su sucesor, diga sucesor, diga discípulo, diga hijo, por no haberlo preparado, más se demoró en morirse el viejo o el dueño, el que fundó la empresa, que la empresa en destruirse, ¿no? Porque se mueren y los hijos malbaratearon la casa del abuelo, o perdieron la empresa, o se tiraron a la droga, se volvieron locos, y entonces el papá dice, tanto que me maté para conseguir esto, para que los muchachos a última hora lo hagan. Y los que hemos pasado por el proceso de decirle al papá, oye, Daddy, no, yo no estoy
queriendo que tú te mueras, pero sería bueno que hicieras ya el testamento. ¿No es verdad que cuando no han dejado testamento se vuelve un problema? ¿Se pierde en la casa de los abuelos, de los padres, sí o no? Bueno, lo que pasa en lo natural es exactamente en lo espiritual. Una mala delegación, un poco esfuerzo, falta de diseño, de premeditadamente, un esfuerzo planeado, calculado, observado, dirigido por Dios. Entonces fracasamos en tener a los hijos en el Señor. Y esta es una iglesia que tiene corte generacional. De ahí que la mayoría son jóvenes. De ahí que la mayoría son matrimonios jóvenes. Veo que son pocos los viejos que tienes para ya enviar al cielo. Aleluya. Veo pocos canosos. Diga, un legado. Entonces debemos transferir lo que hemos recibido. Tenemos que prepararnos para pasarle a la siguiente generación lo que hemos recibido, para que ellos lo agranden, lo maximicen, lo expandan, lo consolidan, lo mejoren y lo aumenten, porque la luz de Dios va en crecimiento como la luz de la aurora, no va hacia abajo y tampoco va así, sino va de forma creciente. Entonces hay malos ejemplos. Se recuerda también el mal ejemplo de Elí, el sacerdote Elí. Diga, Elí. Estamos hablando de los malos ejemplos de la iglesia. Elí era un sacerdote y el hombre era sacerdote de los buenos, o sea, genuino. Comenzó en el espíritu, pastor, y terminó en la carne. Comenzó a hacer concesiones con los muchachos, a dejarlos tomar, fumar marihuana, tener relaciones ilícitas. Estoy actualizando. Pasar más tiempo en el Facebook, en el estudio bíblico. El viejo se descuidó y por descuidarse, él perdió el sacerdocio y sus hijos terminaron muertos. Y el hombre estaba dentro de la iglesia. Así es de que si le pasó eso a ese señor, es posible que te pueda pasar a ti y a mí si cometemos los mismos errores. Pero yo he sido asignado para prevenirle, pero más que prevenirle, es provocarle a conservar lo que tú has recibido y que la próxima generación lo incremente. Aleluya. Veo una generación de misioneros, de empresarios, de abogados que son emergentes de esta congregación para cambiar el destino de la costa colombiana. Usted tiene tres alternativas. Usted tiene tres alternativas de vida. Gasta tu vida inocentemente en el sistema babilónico, desperdicia tu vida, sigue a Ricky Martin, la vida loca, o invierta tu vida en otros como lo hizo Jesús. Que ese es el desafío que tenemos. Ahora, también hay buenos ejemplos, no todos son malos. Vamos al segundo texto, vamos a ir a Timoteo. Timoteo. ¿De qué estamos hablando? Ya se me olvidó. Ah, del legado, qué bueno. Timoteo, por favor. Váyase a Timoteo. Ah, sí, ¿verdad que hay 1 y 2? Vamos a ir al 2. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Aquí hay un buen ejemplo. Tomemos tiempo esta mañana para recordar la fe no fingida que estuvo en la abuela Lodia y también en la mamá Eunice, y que ahora estaban presentes y se magnificaron y se engrandecieron en la vida de Timoteo, convirtiéndolo de un simple discípulo a un apóstol del Cordero. Es decir, Timoteo, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, le dice: Timoteo, tú le estás pegando a la piñata, o sea, estás logrando esa relevancia, porque es interesante que en la Biblia solo a unos pocos hombres se les confiere el privilegio de que se les dirija una carta o varias cartas. A Pedro, bueno, porque era el brazo derecho de Jesús; a Juan, primera, segunda y tercera de Juan, porque era el discípulo amado. Pero Timoteo, ¿quién es ese Timoteo que le dieron 2 libros? A mí con que me hubieran dado un versículo estaría feliz, aunque fuera
101 de Chipateco, algo así, ¿no? Y entonces Pablo, haciendo referencia a la posición de Timoteo, le dice: tú llegaste aquí porque tu abuela cooperó contigo, porque tu madre hizo el enlace, y es por esa razón que tú estás siendo relevante, significativo, influenciador, no solamente a su propia generación, sino a nosotros ahora. Le estamos recordando la fe no fingida. Hay fe que quiere decir que hay algunas que se pueden fingir. Dice, no, la genuina. La fe no fingida, genuina, leal, bíblica, que estuvo primero en la abuela. ¿Cuántas abuelas hay aquí? Levante la mano. Qué emoción ser abuelo, ¿verdad? Si yo hubiera sabido lo lindo que es ser abuelo antes de tener hijos, solo nietos hubiera tenido yo. No, en serio. Se los traen a uno hasta con Pampers, con los pañales. Y cuando lloran, yo nomás le vengo y le digo al hijo: ya, venga a recoger esos niños. Y a veces hasta me he molestado con Dios. Yo estaba esperando que a mi hijo, su primera niña, le saliera como él me salió a mí, llorón y fastidioso. No, le nació una santa. Digo, mira, no es justo. No es justo. Pero bueno, esas ya son cosas del proceso. Diga proceso. Las abuelas tienen un labor muy importante en la transferencia de valores. Por eso dice que las ancianas enseñan a las jóvenes lo que han aprendido a ser castas, puras, respetuosas de su marido, etc. También las mamás, los padres. Por eso dice: instruye al niño cuando pequeño, cuando esté en la casa, no cuando esté en la tierra prometida de la escuela dominical. Ese es un bonus, pero donde deben aprender es en tu casa. Eso lo vamos a ver más tarde. Y entonces, de razón que Timoteo pudo ser un personaje tan sobresaliente en la Biblia, porque venía endosado, apoyado, empujado, profetizado, orado y ayunado por su abuela y su mamá. Pues, ¿cómo así, no? Claro, así como no va a llegar uno, si son facilitadores. Pero a veces en la casa lo que tenemos el día de hoy es que la abuela está en contra, y a veces también hasta la mamá y los papás. Entonces, hablando de los campamentos de los jóvenes, muchos de los jóvenes se acercan y dicen: no, pastor, nosotros entendemos el propósito y queremos echarle hacia adelante, pero honestamente no queremos en negativos, pero no podemos avanzar por causa de mi padre. No podemos avanzar, queremos pero no podemos, porque los viejos no se han puesto de acuerdo, siguen descodificados. Entonces yo tengo una realidad en la iglesia y en la casa tengo otra. Es un problema. Recuerdo una experiencia que tuve, 2 niños ahí en escuela dominical peleando. Entonces la profesora dijo: los voy a llevar con el principal. O sea, cuando se portan mal los traen a mi oficina. Y entonces me pongo la máscara de Blue Demon para recibirlos. Claro, para predicarle a los adultos me pongo la del santo. Como vivo en México, estoy familiarizado con los luchadores. Entonces me traen al niño, a los 2 niños que estaban en conflicto, y le digo a los niños: mira, ustedes no pueden estar peleando, no empujes al niño porque ustedes son hermanitos y son cristianos. Le estaba explicando todo el rollo y el niño me dice: no, o sea que no le importaba lo que yo estaba diciendo. Le digo: sí, porque no lo debes hacer. Dice: ¿y cómo mi papá sí empuja a mi mamá? Y eran unos diáconos de la iglesia. Dije: vaya, tráigame en eso. ¿Me está entendiendo? Dale un aplauso al Señor entonces, hermano. Bueno, vamos a entrar en materia entonces. Ya pusimos el fundamento. Vamos a hablar del proceso generacional, de cómo se deja un legado. Recuerde que Dios trabaja por revelación, relación y generación. Donde más conflicto tenemos es en la relación, pero superada esa, le pegamos a la piñata y alcanzamos la generación, porque Él se revela a los seres humanos como el Dios
de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice, hasta la tercera y cuarta generación consolidaré mi pacto. Una generación vive 40 años, 3 serían 120. ¿Por qué se llama una generación de 40 años? Porque solo se le cuenta en el sistema babilónico, me refiero a lo que está afuera, solamente los 40 años productivos. Los primeros 20 estuvo en preparación, estudio. Bueno, algunos ni los 20 han hecho, pero se supone que deberíamos haber estudiado 20, la primaria, el bachillerato y todo ese rollo, 20. Luego entramos al sistema laboral a los 20, trabajamos hasta los 60, son 40, 65, lo están cambiando, pero una generación solo se cuenta por 40, lo que es productivo, donde la persona se puede reproducir. Vamos a ir a Hebreos, vamos a ver aquí rápidamente en Hebreos. Aquí en Hebreos nos da una visualización. Qué bueno que Jesús pudo dejar su legado, ¿no? Gracias a que hizo buena transferencia, tú y yo estamos acá. Vamos a leer acá en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículos 20, 21 y 22. Dígame usted, al leer esos 3 versículos, ¿cuántas generaciones descubre usted acá? Léalo y dígame. ¿Ok? ¿Ya lo leyeron? ¿Cuántas generaciones usted descubre en el texto? Léalo, 3 versículos, y mire cuántas generaciones están ahí. ¿Quién da más? ¿Cuántas dices tú, niña? Allá me levantaron la mano de 3. ¿Quién da más? 4. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 5, ¿ves? Pastor ya está generoso. ¿Quién da más? Vamos a estudiar el texto. Vamos a estudiar el texto. Vamos a estudiar el texto. Ya se me olvidó. ¿En dónde fue que dije? Versículo 20. Gracias, hermano. Por la fe bendijo Isaac a Jacobo y Esaú respecto a las cosas futuras. Por esa misma fe, diga la misma fe, diga los mismos valores, diga el mismo Dios. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Dice por la fe, por la misma fe de su papá. Por la misma fe Jacobo, antes de morir, bendice a sus nietos, a los hijos de José. Y en el 22, y por la fe ahora José, por la misma fe, diga por fe. Por esa misma fe, José al morir profetiza ya no solo sobre sus hijos y sus nietos, sino sobre Israel, y da un mandamiento acerca del futuro. Aquí pudieran haber 4 o 5 generaciones, pero déjame proyectarme de esta manera para que pueda ser entendible a nosotros. Ahora, hay un personaje que no está presente en el pasaje, pero que fue el que plantó la primera semilla. ¿Quién fue? Don Abraham. ¿De dónde aprendió el chamaco? Chamaco en México, Huililla, Machillo en Costa Rica, ya no sé si hablo español o inglés. Bueno, el niño, ¿de dónde aprendió el niño Isaac a bendecir si no fue de su papá Abraham? Vamos a hablar de las 4 generaciones. Abraham, la primera generación. La primera generación es la generación de rompimiento. Es el que sale de Ur de los Caldeos para ir a la tierra prometida. Es el que sale de los Baales, de los talibanes. Es el que sale del catolicismo. No estoy diciendo que uno está más mal que otro, estoy hablando del proceso. Diga proceso. La primera generación es una generación de rompimiento, al que le dicen pentecostal, aleluya, fanático. Es esa persona que tiene el valor de renunciar a las tradiciones y a toda una herencia para traer algo nuevo al seno del linaje. Ahora, esa primera generación tiene riesgos, tiene ventajas,
por ser pionero, por ser el primero, hay un grande riesgo de cometer faltas, infracciones. Yo recuerdo en el caso mío, por ejemplo, yo con mi afán, primera generación, con mi afán de que mi casa, de entrar en el proceso, un día llego y mi papá está viendo televisión y todos mis hermanos, no sé si estaban viendo el partido de fútbol, y había en ese tiempo escuchado un cassette de Gigi Ávila que decía que la televisión era el cajón de Satanás. Entonces dentro yo y los veo, digo, están cautivados por Satanás, y me dio celo santo y me paré delante del televisor y les dije, arrepiéntase que se van a ir al infierno. Y mi papá se quedó mirando, me dijo, el que se va a ir es usted. La primera generación entiende lo que le estoy hablando. Sí. La primera generación comete esos errores de, por ejemplo, si tiene una esposa como si actúa como si fuera la encarnación de Satanás, entonces el muchacho, en su afán de que la señora se componga, agarra la Biblia, la rompe, la licúa, le mezcla aceite de olivos y luego se lo da en jugo de naranja a ver si la señora se compone. ¿Sucede eso o no sucede? ¿Cuántos son primera generación? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? La primera generación tiene sus problemas porque resulta que los del mundo ya no lo quieren, pero uno viene a la iglesia y tampoco lo quiere porque lo miran como, este todavía no huele a lo de nosotros. Entonces uno regresa ya con sus compadres y dice, a este algo le pasó, y se queda uno. Es por eso que siempre que venga un nuevo, se debe sentir integrado en la comunidad inmediatamente. Se le debe abordar, hablar, hacerlo sentir especial, porque la mayoría se mueren en la transición. La mayoría de los problemas de los seres humanos es que no sabemos transicionar de solteros a casados. Estamos transicionando de la ley a la gracia. Estamos transicionando de lo local a lo global. Estamos transicionando de un siglo a otro siglo. Estamos transicionando de ser cola a ser cabeza. Estamos transicionando de ser legalistas a estar en la vida del Espíritu. Estamos transicionando en Colombia de ser una minoría pobre a ser una mayoría demandante. Estamos transicionando de ser evangélicos ignorantes a ser cristianos intelectuales, empresariales, políticos, abogados. Estamos transicionando y no es nada fácil. No es nada fácil. Es decir, postúlese como un político cristiano y vas a ver de lo que le estoy diciendo. Entonces, estamos transicionando. Entonces, la primera generación comete muchos errores. Abraham los cometió. La primera generación tiene el peligro de adelantársele a Dios o atrasársele a Dios, es decir, se sale de debajo de la nube, no sabe sincronizar. Abraham y la Sarita se adelantaron, y por haberse adelantado al proceso de Dios es que aparece Ismael, y hasta el día de hoy es un problema el Ismael, o sea, el padre de los árabes, hasta el día de hoy, porque se adelantaron a ayudar a Dios. ¿Cuántos han querido ayudar a Dios en la conversión de sus hijos, de sus maridos? Esa es una obra sobrenatural solo del Espíritu. En la primera generación a veces se quiere mezclar el pacto, antiguo pacto, nuevo pacto. Se quiere poner vino viejo en el odre nuevo y se rompe el odre y se tira el vino. Recuerda cuando Abraham en medio, diga crisis, diga proceso. En medio del proceso le cayó la crisis a Abraham, dice que hubo hambre en toda la tierra, y el viejo ¿qué hizo? Dijo, pues yo voy a regresar donde siempre he encontrado. Dice que regresó a Egipto, de donde Dios lo había sacado. Dios lo había sacado de Egipto y ahí regresó, y casi ni sale vivo el hombre, ¿no? Y si hubiera salido casi sale viudo también, porque la señora se le iba a quedar. Si no es porque Dios se interviene y lo saca de Egipto, el hombre hubiera perdido lo que Dios le había asignado.
Por eso lea las escrituras para que cuando se te predique usted sepa dónde está el versículo en la historia que le estoy diciendo. Entonces, la primera generación es muy importante, que ser consolidada, están en las escrituras enseñada para que pueda haber los rompimientos necesarios a fin de dar luz a la segunda. Lo generacional es como una cadena, ella siempre se rompe por el eslabón más débil. Asegurémonos que por lo menos en mi generación, no. Yo no sé el futuro, pero yo sé que mientras yo viva, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y le he dicho a mis hijos, yo sé que no soy lo que debería ser, pero también te juro que no soy lo que era antes, que estoy en el proceso. Sí. Entonces, tú tienes que rebasar la marca que te estoy poniendo. Y entonces me miran así con los ojos porque le digo, ustedes saben y son testigos de lo que he sufrido para vivir con esta mujer 40 años. No, porque estoy casado con una caleña y usted sabe cómo es eso, chico. Traqueteo, nené. Son mujeres de hierro. Por más que no le pida la opinión, me la da. Yo estoy aquí porque me dio permiso de venir a la costa. No. Bueno, esa es otra historia, ¿eh? Diga primera generación. Gracias a Dios por aquellos que sembraron en nosotros la palabra, que creyeron, que se atrevieron a romper, a creer, a avanzar. Tremendo esa generación, ¿verdad? Qué lindo el que te sembró a ti la palabra. Por eso tenemos que honrar a los padres de la fe en nuestras vidas y siempre darles nuestra porción de honor y respeto a ellos si es que están vivos todavía. La segunda generación entonces sería la generación de Isaac. La generación de Isaac es la de la doble unción, porque a Isaac le nacieron gemelos. Ya la primera como que estaba en escasez, la segunda ya como que les sobra. La segunda generación de creyentes, ellos ya como nacen en colchón de plumas, como que tienden a perder el valor de lo primero. Y dice que estos gemelitos salieron peleando desde el vientre de la mamá. Y qué bendición, porque entonces cada generación tiene su propio mérito, su propia unción, su propio destino, su propio propósito. Y esto ya no solamente tenían la bendición del abuelo y el papá, sino que ahora traían lo de ellos y se la estaban peleando. Pero en la segunda generación alcanza para todos. Alcanza para todos, porque se acuerda cómo los hijos pedían la bendición, porque ahí fue cuando Jacobo y Esaú, uno valora el legado y el otro no, lo desprecia. Esaú lo cambia, lo malbaratea, teniéndolo no lo aprecia, pero gracias que en la segunda algo se salva y entonces puede pasar a la tercera generación. Esa segunda generación es una muy importante, pero es una generación que tenemos que trabajar porque ella es competitiva, siempre le acompaña la bendición. Yo no sé cuántos han sido en los primeros hijos. Los primeros hijos en familia batallamos porque los padres todavía no se habían acoplado, no había recursos, no había finanzas, pero el segundo hijo que nace sale como, y eso hasta la cultura popular dice, usted es el del medio, el sándwich, porque el del sándwich siempre es como el niño, la niña más conflictiva de la familia. ¿O no? No me pongan cara de santos que me dicen. That's true or not? La segunda generación es una generación que trae bastante, pero por lo mismo que trae, se lo puede echar a perder. Porque aunque tengan una revelación de Dios, en un liderazgo inmaduro puede terminar en apostasía.
Es decir, la segunda generación es como la que hereda un cañón, para que usted visualice, un cañón de esos españoles que el tamaño de la bala es como de un balón de fútbol, puesto en una canoita. Tan pronto hace el primer disparo, se hunde el cañón y se rompe la canoa. Se lo digo yo, pastor, con mis hijos, porque entonces ellos ya se creen los hijos de Abraham. ¿Ah? Y me ha tocado que decirle, hey, despacio, tú tienes que tener tus méritos, tienes que sudar la camiseta, tienes que entrar en el proceso. Esto no se gana porque usted es el hijo del sacerdote. Si usted no hace el trabajo, no te puedo maldecir, pero algo me dice mi proceso que vas a batallar más. Vas a batallar más. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Segunda generación. Pero esa segunda generación puede aprender de la primera. Isaac aprendió a bendecir de Abraham. Jacobo aprendió a bendecir de Isaac. Y por eso la tercera generación, que es Jacobo, es la generación de la prosperidad, de la influencia, de la expansión. En otras palabras, Jacobo ya estaba tan empoderado que inclusive aunque estuviera fuera de su rancho, ahí el hombre rompía la piñata. Recuerda que inclusive él bendecía a las personas que le rodeaban, ya no solamente bendecía a sus hijos o a sus familiares, sino salió bendiciendo hasta a su suegro. Imagínese cómo estaría de buen muchacho. Usted sabe la capacidad de fe y madurez que uno tiene para poder bendecir a la suegra. Y este muchacho lo logró. Dice que Jacob bendijo a su suegro, y aunque estaba en condiciones injustas, laborales, aunque vivía en situaciones ambientales contrarias a sus creencias, aún allá resplandecía el hombre. Y todo lo que pisaba, todo lo que tocaba, fuera que estuviera con el suegro, estuviera en otro lado o aún estuviera en el desierto, siempre encontraba cielos abiertos sobre él y escaleras y ángeles activados para servirle. Estoy leyendo toda la parte histórica de Jacobo. A Jacobo no solamente se levantaba todos los días con el pie derecho, sino con el brazo poderoso de Jehová. A pesar de la problemática que vivía como persona, como familia, como matrimonio, como laboral, aún así, porque en la tercera generación se va consolidando. Recuerde que no es por obras, sino por los méritos de Jesús. Y entonces, a medida que las generaciones van pasando, el pacto se va consolidando. Por ejemplo, para mí fue muy difícil aprender desde el principio a ser sincero, porque todo lo que me enseñaron fue a ser hipócrita, tener la doble cara. Si usted habla ya con mi hija, la del medio, esa no vacuna a las personas ni las anestesia, esa le va diciendo en la cara, sa. Le tienen un miedo en la congregación. Pero digo, no, sí, es que es verdad lo que ella dice. Ella dice, no, si me va a decir que sí, es sí, si no, no me diga que no, porque usted es maduro y yo soy que... Yo le digo, mami, anestésialos, por favor. Dice, ¿qué anestesiarlos? Papá, tú los tienes mal enseñados, me dice la niña. Ay, anestésiame a mí también. Entonces, ¿sabe lo que le estoy diciendo, no? Ya cuando me acerco a ella como que, honey, paz. Esta niña, y es que suda la camiseta, no es una legalista, es que conoce la iglesia, nació en la iglesia, sabe todo el rollo. Dice, no, desde lejos los ve, dice, papá, dale unos 3 meses y verá que se quita la máscara. Y yo, hija, ¿sabe lo que estoy hablando, verdad? Mire, primero se gatea, primera generación, luego se camina y la tercera ya corre. A medida que las generaciones van creciendo, el avance es más rápido, más preciso, más efectivo. De ahí que cada generación tiene que hacer su trabajo. Jacobo estaba tan bendecido que él sabía
que ya no era una cuestión del templo o de la ubicación geográfica, era que él sabía que él era el arca de Jehová. Él sabía. Y no solamente él sabía, sino que todos sabían, porque Dios lo había marcado. Aleluya. El hombre quedó marcado, es decir, que ya no podía vivir con máscaras. Por más que se disfrazara, todo el mundo sabía que había estado con Dios. ¿Ah? A ver, ¿tú qué te ríes? ¿De qué? De que peleó con el ángel de Jehová y el ángel lo marcó. Son personas marcadas que uno dice, yo no sé, ni le entiendo, pero sé que estuvo con Jehová de los ejércitos por la cara, por la actitud, por la forma en que habla. Eso se sabe, nomás hablando con la persona se sabe si estuvo con Dios o estuvo con el diablo esta semana. ¿Cómo descubrieron a Pedro? ¿Cómo descubrieron a Pedro? Mire, el Pedro se disfrazó, se puso los lentes, se puso la bufanda, se levantó el cuello, se puso la gabardina y el policía le dijo, no, por más que vengas disfrazado, yo sé que estuvo con Jesús por la manera en que tú hablas. Entonces, la tercera generación debe tener una marca evidente que está sellada con el pacto de Jesús. Ahí ya no pueden haber medias aguas. ¿Cuántos son tercera generación? Espero que estés dando testimonio, hermano, tercera generación, poderosos. Pero a veces uno habla con ellos, llevan 15 años, 20 años en la iglesia y siguen con lo mismo, pastor. Siguen actuando como ovejas. Deme, tráigame, bendíceme, llámame, tráeme, órame. No, pues sí. No, si llegó como oveja está bien, pero ya es hora de que comiences a dar fruto, de que crezcas, de que subas a otros niveles. Si llegó niño no hay problema, pero necesitamos crecer en los negocios del Señor. ¿Vamos bien? Denle un aplauso al Señor, gócese, aleluya. ¿De qué estamos hablando? ¿Ah? ¿Cómo dices? Tercera generación, chicos, está bien eso. Porque es necesario que me escuchen con atención, no sean oidores olvidadizos, sino gente que retiene la palabra de Dios. Hay que escuchar con entendimiento, porque si usted usa el entendimiento, le ayuda a retener la información que yo le doy para que la vuelva práctica, sabiduría. El que tiene la sabiduría es porque usó la inteligencia para manejar la información que se le dio, los principios que se soltaron, y entonces volverlos vida, manifestar esa naturaleza. Porque habemos algunos tan despistados en esto que andamos, perdón, ¿qué horas son? ¿Qué día es hoy? ¿En dónde estoy? ¿Qué fue que vine? Entonces, no, tenemos que estar en sintonía, amén. Qué bueno. Aquí se predica rico, Harold, debes gozarte todos los domingos, ¿no? Aquí hay un río, gente linda, el ambiente de Dios, los ángeles se mueven, cielos abiertos, casa de Dios, Betel, lugar de encuentro, aleluya, bendito sea Dios, bendita sea Dios. Diga, por la misma fe. Todas las generaciones es por la misma fe, esa fe que se ejercita hasta que logre vencer el sistema babilónico. Es la fe que vence al mundo, la fe que vence al mundo. Y sí se puede, hablando del terreno, sí se puede. A medida que uno va entrando en los procesos, recuerdo ahora que pedías oración ahí por tu lugar, voy a una alianza de pastores y está dando un testimonio el señor McIntosh, que había sido traductor de Wycliffe de la Biblia en Colombia, allá en una región de no sé dónde. Y entonces me pareció curioso que, colombiano, ya un viejito retirado, estaba dando un testimonio a los pastores de su servicio como traductor de la Biblia. Me acerqué y le dije, mira, yo soy colombiano, te felicito que hayas sembrado tu vida en mi patria. Y bueno, nos despedimos. Al año me lo encuentro en el centro comercial. Y entonces dije, pues voy a saludar. Ya un señor grande, retirado, le digo,
señor McIntosh, ¿se acuerda de mí? Y me dice, sí, yo recuerdo de usted, ¿cómo está, pastor? Las preguntas de protocolo, y le pregunto lo que él me había dicho. Le digo, ¿todavía sigues viviendo me dijiste que vivías en un ranchito a las afueras de la ciudad, ¿no? Dice, no, ya no vivo allá, mi esposa le dio una trombosis, nos movimos a la ciudad. La plática, me dice, oye, pastor, ahora pensando, ¿usted no tiene en su iglesia a alguien que me pueda ayudar a mantener el rancho porque está abandonado? Porque mis hijos viven en Dallas, un señor ya grande. Y yo, oh sí, yo tengo gente en la iglesia que te puede hacer el trabajo. Para hacer la historia corta, ese rancho que yo entré limpiándolo a través del servicio laboral de mis miembros, hoy es la propiedad donde nosotros tenemos la congregación. Porque cosas que usted no ha oído, ni ojo han visto, ni hombre ha hablado, son las que Dios tiene guardadas para ti. Pero necesitas fertilizar la fe, confesar la fe, visualizar la fe, imaginar la fe y caminar por la fe. Yo hablo fe, vivo fe, confieso fe, me muevo en fe hasta que esta fe venza al mundo. Sí se puede, sí se puede. La sola propiedad, el solo terreno en especial costaba $250,000. Para hacerle la historia corta, fui con los hijos a Dallas a negociar porque el papá ya le había entregado el testamento a los hijos. Digo, no, ellos ya tienen su family trust business, ellos van delegando, todos los gringos son muy programados. Inclusive se mueren y ya escogieron el himno y la foto que quieren. ellos hasta le dicen a la viuda, mire, si te vas a volver a casar, cásate con este, aleluya, no con ese, no con el 8. No, y algunos son generosos, si tienen 40 le dice cásate con uno de 20, pues, para que aproveches algo. No es que sean más inteligentes que nosotros, son más disciplinados. Entonces voy a las oficinas de los hijos del dueño a Dallas, empresarios, y uno de ellos todo prepotente me dice, ¿le vistes algún anuncio de venta? Dice, ¿se vende? Le dije, no, dice, por eso, porque no lo estamos vendiendo. Es decir, ¿a qué vienes aquí a la oficina a molestar? Aunque el papá había sido misionero, el hombre ya había perdido la referencia. Estoy hablando de legacy. Y entonces el viejito dice, sí, pero yo quiero que Luis se quede con eso, Dios me habló y aquello y lo otro. Dice, papá, ya eso está arreglado, nosotros somos los que manejamos los negocios. Me dijeron que me lo daban en 160, hablando ya de pago en efectivo, que eso era un milagro. Después me dijeron que 120 y les dije, está bien, le voy a dar 120. Dijimos, dámelo. Le dije, no, le doy 20 y le debo 100. Que no se podía. Dice, no. Y entonces llegamos a un arreglo, Harold, que le dije, si en 5 años no le pago el balance, se pierde todo lo que yo te haya dado. Porque le di de enganche 20,000, que era lo que teníamos en ese momento en ahorro, porque se tiene uno que preparar, no son solamente oraciones, hay que hacer acciones específicas, comenzar a levantar fondos pro templo, pro edificio, para que cuando se active la tierra, entonces uno tiene la semilla. Y el hombre me miró y dijo, es casi seguro que van a perder el dinero. Y a los 5 años Dios nos había dado los $100,000 para pagarlo. Yo ni me pregunte cómo sale. Hasta yo mismo me sorprendí, porque mi fe es como un grano de mostaza, es como y menos que el grano de mostaza, pero me ha funcionado perfectamente. Para que Miriam se hubiera casado conmigo era porque yo tenía fe, porque belleza no tengo, hermano. Diga, legado generacional. Abraham bendice a Isaac, Isaac bendice a Jacobo. Ahora Jacobo bendice ya no a sus hijos, sino ahora bendice a sus nietos. Dice que bendice a los hijos de José. Claro, si bendijo a los hijos fue porque también tuvo para poder bendecir a los nietos. Y nosotros nos damos cuenta cómo en la 4ª generación
José consolida el pacto de una forma poderosa, poderosa. La primera tuvo que ver con sus inmediatos, con sus hijos, la de Abraham. La de los gemelos o la de Jacobo ya tuvo que ver, ya la bendición de él, la influencia de él, ya incluía a los vecinos, a los suegros, a la parentela extendida. Pero la de José se maximiza y la bendición de José ya no tuvo que ver con sus hijos, con sus hermanos, con su nieta, con sus suegros, sino con las naciones. Ese José es el que bendice a Egipto. El que logró construir las bodegas para almacenar el trigo en la época de frío, el que ayudó a que su familia sobreviviera en la época de hambre, y tenía tan pronunciada la revelación que él dijo: aún después de muerto, mis huesos hablarán por mí. O sea, el viejo maximizó la gracia y la revelación a un nivel que inclusive dio mandamientos. El hombre daba órdenes en Egipto y en Israel. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted sabe, dice que en Egipto no había un hombre mayor que él después del faraón, era como el vicepresidente. Y en Israel es un patriarca, o sea que el hombre no importaba si vivía en México o en Colombia, en Argentina o aquí, ahí reposaba Jehová en medio de él. Y el hombre dijo: aún yo después de muerto, mis obras hablarían. Porque cuando es un legado, yo sé que yo no me muero, sino que mi semilla se convertirá en influenciar las naciones. Este hombre que ustedes ven aquí se ha ido acabando poco a poco, su salud, su vida, su fuerza, su vigor, su vitalidad, pero tu semilla no morirá contigo, sino que después de tu partida se levantarán profetas, empresarios y pastores que irán a alcanzar las naciones que tú soñaste, porque no todo lo que Dios nos dijo a nosotros lo puede cumplir, porque nosotros, tú por muy saludable puedes vivir 80 y 100 años, pero el Dios tuyo es eterno. Entonces Él necesita varias generaciones para poder cumplir todo aquello que se te profetizó. Entonces no te sientas defraudado que dice: pues me profetizaron y no veo nada. Y Dios dice: no, en tu generación no, pero en tus hijos y tus nietos heredarán lo que tú prometiste. Varias veces Dios se acercó a Jacobo o a José y le dijo: mire, tú la estás logrando, tú estás triunfando en Egipto, no porque tengas mérito. Sí, ellos tenían mérito, no me malentienda, sino que dice: era porque le tenía una deuda al viejo, porque le había prometido a Abraham. Es por eso que te está yendo bien a ti. A veces los muchachos piensan que les está yendo bien porque ya hablan inglés y terminaron universidad y viven en zona 7, en extracto 7. No, es porque Jehová le había dicho a tu abuela y a tu mamá: crees tú y serás salvo tú y toda tu casa. Claro, claro. Es que ahora yo uso Chanel. Yes, it's good. La educación va a ayudar. Terminen universidad, edúquense, manejen mejor el carro que nosotros, pero era una deuda que Dios tenía con nosotros. Es una deuda que Dios tenía. Y entonces nosotros moriremos, pero sabremos que los nuestros llegarán más viejos. Que tu esperanza no se pierda, sigue soñando, sueña por las generaciones venideras, que Dios te va a dar esa propiedad, que enviarás misioneros por el mundo como siempre has querido, porque Dios le da a las naciones a quien ora por ellas. Y dice: pídeme las naciones y te las daré por herencia. Tus pies ya no pueden ir, pero tu semilla sí podrá ir más lejos. Por eso aprovéchense, exprímanlo, sáquenle el jugo, aprendan, pregúntenle y no se vayan sin que antes, no hablo de este servicio, sin que antes Él les imponga las manos y los bendiga. Muchos de ustedes van a tener que regresar a su casa y buscar una oportunidad para juntar a toda su familia en un cumpleaños, no sé, y decirle:
Bueno, me hace el favor y me hacen aquí una línea, yo los voy a ungir a ustedes, aleluya, y los voy a bendecir con la diestra de justicia, con mi mano derecha, la pondré sobre tu cabeza o sobre el hombro y te voy a declarar bendito de Jehová. El bien y la misericordia te seguirán y en la casa de Jehová morarás por largos días. En tu casa no habrá peste, destrucción, ni muerte, ni divorcio, ni diabetes, ni cáncer, porque Jehová Rafa es tu sanador. Usted sabe lo que es que tu papá te mire a los ojos y lo diga con vehemencia, o el abuelo. Una vez alguien lo hizo en la congregación y el muchacho dijo: mi papá otra vez ya regresó a las drogas. Andaba como borracho diciéndome: te bendigo y bendite Jehová y la reina. Y dice: mi papá nunca me había dicho eso. Papá,